Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 607. Las nuevas reglas del inframundo. Todos quedaron impactados y se quedaron en silencio. El corredor del monte Aruna todavía estaba escribiendo. Si lo observas de cerca, encontrarás que ha estado tranquilo desde el principio hasta el final. Se sentó en la casa de té y observó a los demás crear todo tipo de milagros uno tras otro. Habló de sus sueños y determinación, y luego contraatacó con todo tipo de habilidades asombrosas, ganando contra el fuerte. Está observando el arduo trabajo y la pasión de todos. Sí, no hablaba mucho y solo miraba en silencio. No era tan hablador como el aislado señor de la prefectura de la montaña. Ya ni siquiera sé lo fuerte que soy. ¿Qué estás esperando todavía? No había sueños en el mundo de los adultos, solo estas dos frases. A todos se les puso la piel de gallina. Estas breves frases revelaron una fuerte emoción personal, como si una existencia fría y eterna que había atravesado los siglos hubiera cortado la esperanza de todos con un levantamiento de la mano, trayendo una sensación de destino de muerte, hundiéndose en el atolladero e incapaz de contraatacar. Trituradora de milagros, especializada en el estudio de ciertos místicos, filósofos, estudiosos de la probabilidad. El corredor del monte Aruna continuó. Es demasiado fuerte, es demasiado fuerte. Era indescriptiblemente fuerte. Entonces, ¿qué pasaría si pudiera encontrar el cuerpo real en el mundo mortal con un razonamiento asombroso? En su opinión, tal vez fue solo un acto y no necesitaba prestarle mucha atención. Había visto demasiados contraataques milagrosos y estrategias brillantes en la larga historia. Lo que quería hacer, sin excepción, era abofetearlo suavemente hasta matarlo, luego darse la vuelta y regresar a casa, dejando el camino de la humanidad y regresando al inframundo. Silbido. Era obvio que todo el mundo estaba sorprendido por esto. No había inmortales en el mundo, este era el verdadero héroe incomparable de los tiempos antiguos. Una sola persona había atravesado todo el camino inmortal y bloqueado el camino de cada era. Después de pensarlo detenidamente, era el rey más duro de la historia. Espantoso. Incluso a través de los tiempos, todavía puedo sentir el aura aterradora de un Overlord. Viene a través de un tiempo y un espacio infinitos. Ese es mi maestro. Son solo 2 o 3 líneas cortas, pero todas son clásicos. El mundo lo llama, triturador de milagros, y yo preferiría leer su nombre como, el pretencioso Terminator. Maestro, por favor acéptame como tu discípulo. Finalmente entendieron que habían hecho todo lo posible hasta el límite. Al mismo tiempo, no siguieron la rutina habitual y atacaron directamente al jefe final, obligándolo a revelar su verdadera forma. ¿Pero de qué servía? ¿Todo tipo de estrategias sorprendentes? ¿Milagro del contraataque? Mirándolo con frialdad, estaba a punto de terminar directamente. Hubo muchas discusiones en internet. ¿Qué significó esto? Un pez gordo analizado. Era equivalente a una actualización de nueva versión. Este grupo de existencias antiguas de la antigua era había caído heroicamente después de una lucha feroz. Si la versión anterior se llamaba El reinado del emperador Yun, quizás después de esta trama, la nueva película informativa podría llamarse La Edad de Oro del Budismo. La catástrofe ha terminado y los restos de la antigua era están todos muertos. Están destinados a ser demasiado mayores para abordar el gran barco de la nueva era. Al mismo tiempo, equivale a allanar el camino para la nueva era y para que la nueva era prospere. En efecto. Sospecho mucho que el aislado señor de la prefectura de la montaña también tiene ese plan. Después de todo, con la partida del emperador Yun y el resto, el gobierno absoluto del camino de los nacidos del cielo desaparecería. Esto les daría a otros la oportunidad de ascender, como la zona prohibida. Otro ejemplo sería nuestro camino de las bestias. Tras una inspección más cercana, efectivamente fue así. Anuncios de Put Future. Si el emperador Yun y los demás todavía estuvieran vivos, el camino de los nacidos en el cielo tendría entre 60 y 70 emperadores celestiales. El primero sería apuntar al resurgimiento de la antigua zona prohibida y reprimir a los antiguos gobernantes. Sin embargo, habían derrotado al oponente más aterrador, el nacido del cielo, sin ningún esfuerzo. El aislado señor de la prefectura de la montaña era definitivamente uno de los señores supremos de la antigua zona prohibida. Había planeado todo. Eso es cierto. A pesar de que el aislado señor de la prefectura de la montaña obtuvo la mejor parte del trato, nosotros simplemente lo seguimos y disfrutamos de los beneficios. Calculo que muchos seres poderosos reencarnarán en el camino de las bestias.
Esta es una oportunidad para nuestro camino Asura. En la próxima era, el camino de Asura estará en su apogeo. Nuestros jugadores superarán su número de emperadores celestiales en el futuro. 70. ¡Qué chiste! Tenemos cientos, miles de ellos. El Dao de Asura está en su apogeo y no se puede detener. Tos, tos, tos. De hecho, es una actualización para la nueva versión, el momento era el adecuado. El segundo lote de jugadores de la beta abierta tenía un total de 10.000 jugadores. Acababan de terminar el partido final y estaban listos para entrar. Esta es una nueva gran era con muchas cosas por hacer. Jajaja, ha llegado la edad de oro del budismo. Un nuevo grupo de jugadores también ha iniciado sesión. El cielo nublado está muerto y el cielo amarillo se elevará. XT. Tos, tos, tos. Se lanzó la nueva versión, pero también conocimos al jefe final. ¿Qué debemos hacer? Es demasiado feroz. Todos estaban discutiendo. Era obvio que la era del gran viaje de los jugadores había llegado por completo. En el futuro del camino de las bestias y del camino de los mortales, ya no habría ningún gigante humano celestial aterrador sobre ellos. En ese momento, todo el foro estaba alborotado. Como juego abierto al público, muchos jugadores todavía estaban muy entusiasmados con él. Había muchas cosas que discutir y todas ellas se debatían sin cesar. Fue muy animado. En ese momento, Cat Hump se puso de pie y explicó la situación en el infierno. Hermanos, todos los emperadores que fueron asesinados han entrado al inframundo y están haciendo fila. Está muy lleno. Justo ahora, Menpo vino de repente hacia mí y me pidió que diseñara las habilidades y movimientos del emperador Yun y Yunzong Jun. Todos se quedaron sin palabras. Fue demasiado trágico. Incluso después de la muerte, había que dar cuenta de ellos. Sus crímenes fueron extremadamente atroces, especialmente los dos líderes, el emperador Yun y Yunzong Jun. Fueron enviados al infierno. Iban a ser encerrados en el infierno del juego arcade, para ser jugados y controlados por otros, al igual que Huesen. ¿Tan miserable? Sin embargo, todavía tenía que diseñar los movimientos. El gran movimiento del emperador Yun fue el tipo de arrodillarse, el último movimiento de Yunzong Jun es obviamente el cuerpo de nube y niebla, que puede evitar y ser inmune a los ataques. Algunos de ellos habían estado muy conmovidos y tristes hace un momento, pero ahora estaban de muy buen humor. Fue simplemente cruel ponerles grilletes. Correcto. Hermano mayor, ¿tienes algún truco para llevarnos al infierno? También queremos cultivar, es genial estar con el boss final. Cuando Cat Hump escuchó la pregunta, ella misma no estaba muy segura. Ella dijo, en la nueva versión, creo que reclutarán a un grupo de trabajadores temporales para ayudar a administrar Fengdu como soldados fantasmas. Menpo también fue engañado por este movimiento y se sintió un poco arrepentido. Depende de lo que ella haga. Tiene la intención de reclutar a más personas. Supongo que cuando lleguen nuevos jugadores, algunos de ellos recibirán misiones ocultas. Entonces elegiré el campamento del inframundo. ¿Trabajador temporal? Del tipo que administraba una ciudad. No está mal. Se lanzó la nueva versión y todo el mundo estaba hablando de nuevas ideas y de la batalla en este momento. Siguieron analizando la conclusión de la batalla, y cuanto más analizaban, más sentían que era asombrosa. Era la solución óptima en ese momento. De hecho, fue un milagro poder alcanzar ese nivel, pero este nivel de milagro no fue suficiente para ganar. Su análisis también fue con el fin de volverse más poderosos en el futuro. Después de todo, este juego tenía que ser sencillo. El conocimiento era poder. Alguien incluso publicó. La fábrica OEM de Taobao está a punto de empezar a funcionar. Ya puedo prever una nueva ola de figuras de personajes, estatuas, almohadas, carteles y doujinshi. Soberano oficial del Samsara, Emperador Yun, soberano oficial de la montaña aislada, 3 figuras populares. Todos los cómics, películas, figuritas y productos periféricos de mis trabajadores inmigrantes son insalvables. Por favor, salven a los niños. ¿Por qué sigues siguiendo películas, anime y series de televisión? ¿No es bueno este tipo de trama? ¿No son guapos los personajes legendarios que hay allí? En medio de la conmoción, muchas personas incluso expresaron. Querían entrar al inframundo para perseguir las estrellas. Anuncios de Put Future. Jugar personalmente con esas pocas máquinas recreativas, jugar con los cuerpos de Yunzong Jun y el emperador Yun, controlarlos, era mucho mejor que jugar con las figuras de sus ídolos. Este es probablemente el único lugar donde puedo tener la oportunidad de jugar con mi ídolo, cabeza de perro. Luego, en el inframundo, podría pedirle un autógrafo al señor del Palacio Samsara.
La facción del inframundo todavía era muy tentadora. Por supuesto, también había personas que querían adentrarse en el área restringida y encontrar al aislado señor de la prefectura de la montaña como su maestro. Querían aprender de él y convertirse en filósofos o clarividentes. Considerándolo todo, la nueva beta cerrada estaba prosperando. La nueva era había llegado. Shuzi apagó internet y no continuó leyendo los comentarios en la pantalla. Estaba feliz de ser libre. Uno por uno, los más poderosos murieron en el inframundo, lo que provocó que se llenara de gente. Sin embargo, Menpo se tomaba muy en serio la tarea de resolver la abarrotada reencarnación en el inframundo. Ella no necesitaba hacer nada en absoluto. Aunque quedé atrapado en el aire, sin embargo, mi mundo interior ya está funcionando de manera ordenada y por sí solo. Miró el inframundo y luego miró el infierno de los juegos de Arcade. Era un espacio del alma. En la Tierra Oscura, el emperador Yun y Yun Zong-jun intentaban acercarse a Hue Wusen, Suanzen, Kitty Andy y los demás. Había más de 100 existencias que intentaban comunicarse. Como la sabiduría del incienso del infierno no era menor que la de la gente común, el emperador Yun y los demás no los descubrieron. Sin embargo, era obvio que algunos de sus recuerdos antiguos habían estado sellados durante demasiado tiempo y habían sido olvidados. No importa cómo preguntaron el emperador Yun y los demás, no podían recordarlo. La mirada de Shuzi estaba tranquila mientras retiraba su atención del infierno de los juegos de Arcade al otro lado. También se ha formado el infierno sin fin. Sufrirá sin fin, y sufrirá por toda la eternidad. Sin embargo, desde otra perspectiva, ¿no es también un mundo nuevo? ¿Un mundo que no necesita reencarnarse? Este lugar tarde o temprano se convertiría en un mundo propio, con su propio orden. Calculó el tiempo. Había tendido una trampa en la zona oscura prohibida, creado todo tipo de existencias antiguas y, sin darse cuenta, se arruinó. Ahora, se había retrasado más de un día. En unas pocas horas más, la antigua tierra de lava debería estar casi terminada. El momento de Shishin llegaría a la derrota del meteorito por parte de la civilización de la línea mundial. Estaba a punto de convertirse en realidad. Mañana, Zatch probablemente aparecería y derrotaría a Sayu del futuro. Se transformaría en su forma definitiva, volaría al universo y rompería meteoritos para acabar con el mundo. No fue solo Shishin. Otros planetas, aunque no habían sido deducidos, tuvieron la suerte de sentarse en el tren superrápido y también estaban desarrollando sus civilizaciones. Sin embargo, no era tan poderoso como Shishin. Sin embargo, todavía eran planetas con diferentes civilizaciones, gravedad, entorno ecológico y composición de suelo metálico. Lógicamente hablando, Caroline debería haber planeado venir muy pronto e invitar a Asura como invitada. Ambos mundos tendrían un encuentro amistoso, discutirían las perspectivas científicas del desarrollo y anunciarían que el territorio de ambos lados era sagrado e inviolable. ¿Debería traer algunos jugadores y tener un encuentro entre los dos mundos para viajar allí? Me temo que harán algo que los avergüence. Shuzi de repente se sintió un poco en conflicto. Sin embargo, el momento fue bastante apropiado. Aquí acababa de terminar una catástrofe, el budismo acababa de comenzar a prosperar y un nuevo grupo de jugadores estaba a punto de entrar. ¿Una nueva mazmorra temporal? ¿Era similar a la historia de la mazmorra del antiguo templo en Mercurio? Lo pensó un rato y decidió no pensar más en ello. Pase lo que pase, todavía quedaba medio día. Tuvo que esperar hasta que el sistema de radiación de fuente de luz de este mundo y el sistema de ki y nato estuvieran completamente desarrollados. 608 Un planeta malvado. Shuzi dejó temporalmente a su clon en el inframundo. Afuera ya estaba oscuro. Sin embargo, era bueno tener un mayordomo. Nunca tuvo que preocuparse por la alimentación y la higiene. Su atención se centró completamente en cuidar el huerto exterior y el sótano. Para Shuzi, esa vida rural en las tierras de cultivo era muy poética. Cenó tranquilamente en la sala de estar, luego se sentó en el sofá con las piernas cruzadas y comenzó a analizar la experiencia que había adquirido en la batalla. Después de todo, no peleó mucho y tuvo que absorber experiencia. Ahora que lo había probado personalmente, se dio cuenta de que su destreza en la batalla en el nivel superior era realmente bastante exagerada. Aunque Medusa no podía ser comparada con él, y sería asesinado en un instante, parecía que no había nadie más que pudiera ser rival para él en el reino emperador celestial. No había otra razón más que su habilidad pasiva. Su cuerpo era demasiado duro. Era tan duro que ni siquiera podía moverlo. Sin embargo, mi clon ha cultivado artes marciales y esa es la forma final. Mi cuerpo principal no tiene la energía para cultivar esto, así que no es tan pesado.
Shuzi sintió que si su cuerpo original cultivara esta cosa, su peso cambiaría completamente por encima del verdadero cuerpo de Nuwa y del verdadero cuerpo de Pangu. Tenía miedo de pesar realmente 480.000 kilogramos. Era un tanque humano. Pero en la realidad, no, puede parecer que las artes marciales no tienen umbral ni línea de sangre, pero requieren demasiada energía. Se pueden absorber todo tipo de suplementos para acumular energía. Después de todo, ¿de dónde viene el peso? XT. No surgió de la nada. Consumía mucha comida y energía, por lo que necesitaba más energía que otros sistemas. Por eso no se atrevió a cultivar esto. Cuando practicaba artes marciales, lo único que quería hacer era alimentarse. Los pobres tenían educación, pero los ricos tenían habilidades. Sin embargo, era obvio que después de cultivar este tercer sistema, era extremadamente fuerte. Fue demasiado difícil para mí. Shuzi sintió que todavía era un problema con su energía. Había limitado el progreso de todo su cultivo y era lo único en lo que estaba atrapado en este momento. Después de todo, había deducido los sistemas del reino uno por uno, y la base que había acumulado era suficiente para abrirse paso y convertirse en un dios de nivel 8. Sin embargo, no se puede apresurar este asunto. Aunque acababa de cortar una ola de puerros, la cosecha no fue pequeña. Tenemos que aumentar nuestros esfuerzos agrícolas. La mente de Shuzi se llenó de nuevas ideas. Pero la zona agrícola de Mercurio obviamente no es tan amplia como la de ese pequeño universo. Allí parece más conveniente. Hablemos de ello mañana. Anuncios de Put Future. Miró el cielo estrellado por la ventana, volvió a su habitación y se durmió tranquilamente. Solo sintió que la fatiga lo invadía como una marea, y pronto su conciencia quedó sumergida en el sueño. Un emperador celestial promedio de este nivel no necesitaría dormir por mucho tiempo. Sin embargo, Shuzi no solo estaba acostumbrado, sino que también durmió medio día debido a su línea de sangre. El dolor de un inmortal era tan simple y aburrido. A la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente. Shuzi se levantó la manta y se estiró perezosamente. Se sintió muy cómodo en todas partes. Todos los muebles de la casa habían sido reforzados. Por lo general estaba bien, pero no podía controlar su poder cuando dormía. Un soplo podría destruir la casa y la cama sería aplastada por él. Después de todo, ese peso no era una broma. Las cejas de Shuzi se torcieron repentinamente, como si hubiera sido convocado por alguna criatura viviente. Es Caroline. Shuzi inmediatamente se dio cuenta de que era un medio de comunicación que había dejado atrás. Probablemente era del otro lado del universo, ¿verdad? Después de todo, ella no había ido a verlo en los últimos días. Ella era la encargada de ascender al planeta todos los días. Incluso si ella fuera un dios de alto nivel extremadamente poderoso, todavía le resultaba muy difícil escupir 100 acres de tierra cada vez. Incluso si fueran las pequeñas y trabajadoras abejitas las que crearon los planetas. Probablemente estaba muerto de cansancio. Que es mi culpa. No fui a visitarla ni le llevé algo de comida todos los días. He estado ocupado creando vidas en la zona prohibida durante los últimos 2 días e incluso me tendieron una emboscada. Olvidé que ella ha estado trabajando hasta morir aquí. Shuzi se sintió avergonzado. Al menos debería haber traído algo de comida y animarlo a su lado. Entró directamente al mundo del pequeño universo y echó un vistazo a la situación de desarrollo aquí. Si ella realmente quiere tener un intercambio con el mundo de los 6 reinos de Samsara y traer algunos jugadores aquí para desarrollar el ecosistema, Shuzi tenía más o menos un mal presentimiento sobre esto, pero aún tenía que ver cómo sería. Apagar. Después de todo, la civilización budista allí estaba floreciendo y, de hecho, estaba a punto de desarrollarse. La civilización vacía del mundo del pequeño universo también necesitaba desarrollarse. ¡Wala! Shuzi apareció en un instante. En el centro del mundo había un enorme planeta amarillo que emitía un halo brumoso. A su alrededor había pequeños planetas de varios colores que parecían un cúmulo de estrellas. Se movían en una órbita específica en el aire, girando en todas direcciones. Vaya. Un dios de porcelana con cabello largo y un cuerpo blanco como la nieve estaba quieto en el cielo sobre un planeta. ¿Qué pasó? Shuzi se acercó lentamente. Caroline señaló una estrella de piedra en la distancia. Destrozaron el meteorito y marcaron el comienzo de una nueva era. Shuzi siguió su mirada y vio a Zach, el gran anciano, y al Kyborg número 18. La línea mundial que había deducido antes estaba sucediendo en la realidad. Anuncios de Put Future.
El concepto de Dios pleno, el planeta que creó el universo entero, situado en la línea mundial del pasado y el futuro, ya les era familiar. Aunque ya no podían predecir el futuro de la era después de irrumpir en el reino emperador celestial, no sabían que el concepto de Dios pleno ya estaba profundamente arraigado en sus corazones. Al crear un planeta, situado en la línea mundial entre el pasado y el futuro, el creador era un dios. Desde la perspectiva del engaño, el gran poder de la creación era algo similar a la versión original. Eso es Kibertan. Luego miró al otro lado, un planeta de ciencia ficción lleno de edificios de gran altura. Fire Seeds con autoconciencia, que son similares a Dragon Balls, una civilización mecánica especial que está incrustada en la armadura mecánica dentro del cuerpo. Shuzi siguió su mirada. Las dos civilizaciones estaban floreciendo. Había aparecido un grupo de potencias celestiales de nivel emperador. En cuanto a las otras civilizaciones, no tuvieron mucho tiempo para predecir su futuro. Todavía estaban en sus tiempos primitivos y pertenecían al tipo de malezas naturales crecidas. Ella sonrió y dijo mientras estaba de pie en el cielo estrellado. En este momento, hay un total de 17 planetas con varias razas y civilizaciones viviendo en ellos. Sin embargo, si lo piensas bien, es similar al antiguo dominio de lava de aquel entonces. Cada dominio es el dominio del muro de piedra, el dominio del fuego abrasador, es como un antiguo dominio de lava expandido, y esos dominios separados son como pequeños planetas. Shuzi también reaccionó inconscientemente. De hecho, ese fue el caso. Él lo comprendió profundamente y respondió. Simplemente lo está ampliando paso a paso. En esencia, es lo mismo. Si es un pueblo pequeño, lo que está dividido es la gente en las casas del pueblo. Si es un país, está dividido en pueblos y universos en miniatura. Naturalmente, son planetas. Caroline también se rió. Esta era la naturaleza del mundo. Los pequeños círculos formaron círculos grandes. Los seres vivos vivían en un círculo, al igual que un emperador celestial de rango 7 que se abrió paso hasta el dios de rango 8. Era como si hubiera saltado del río del destino y trascendido el mundo de los mortales. En realidad, acababa de entrar en otro gran círculo, en otra jaula, siendo observado por seres de una dimensión superior. La verdad del mundo era así de simple. Ella dijo. Te llamé no solo porque es casi la hora, sino también porque pensé que podría tener un intercambio amistoso con el mundo de los 6 caminos de la reencarnación. También se debe a la aparición de un planeta malvado. ¿Realmente los dos mundos iban a tener intercambios y visitas amistosos? Shuzi respiró hondo. No esperaba que ella pensara en esto todo el tiempo, pero era natural. Todos tenían el mismo sistema básico y todos eran fuentes de radiación y ki innato. La comunicación se beneficiaría mutuamente. Todavía no podía soportar rechazar a un trabajador modelo. Además, ¿descubriste un planeta que es muy extraño? Shuzi dijo sorprendido, debería ser un planeta que crezca naturalmente, ¿verdad? ¿Qué tan extraño es eso? Sintió curiosidad en el acto. Esto se debió a que tanto Shishin como el planeta mecánico de Kibertan fueron creados por ellos. No es que no pudieran estar seguros, pero había rastros de sus acciones hechas por el hombre y se vieron obligados a seguir su camino. Pero también perdió lo desconocido. La naturaleza era genial. Dio origen a todos los increíbles milagros de la vida en el mundo y tenía más posibilidades. Algunas especies que nacieron de la naturaleza tenían algunas características especiales que no podían imaginar. O mejor dicho, era un camino desconocido completamente nuevo. Es muy extraño, señaló un planeta de hierro rojo de tamaño mediano. Su sistema de forma de vida es increíblemente extraño. No tienen cuerpo físico y forman criaturas con una frecuencia de radiación especial. Quizás puedas llamarlos digitales. 609 La esencia de la vida es solo un píxel, 2 en 1. ¿Digital? ¿Una cámara digital? Esta fue la primera reacción de Shuzi cuando se trataba de productos digitales. Luego, inexplicablemente pensó en las consolas de juegos rojas y blancas de las décadas de 1980 y 1990, el pequeño tirano, The King of Fighters, Poochie, los bloques de píxeles de color blanco y negro y luego el mosaico. ¿Planeta digital? ¿Qué tan extraño fue? Shuzi sintió que, como socio del planeta, acababa de regresar a su mundo interior, el mundo de los 6 caminos de la reencarnación, y perfeccionó la visión del mundo de algunas antiguas zonas prohibidas, y este lugar ya le había traído una nueva sorpresa. En cuanto al tema de las negociaciones amistosas y las entrevistas que había traído con esos tipos, lo ignoró instantáneamente. Después de todo, acababa de recuperar el sentido después de ser un jugador en línea de ese mundo. ¿Digital?
Preguntó Shuzi. Digital, tal vez puedas llamarlo así. Caroline era de hecho una científica de la vida loca apasionada por la modificación de la estructura de la vida y la ingeniería genética. Como sabes, cuando creé por primera vez las células de toda la raza, fue la cristalización de la civilización biológica de los izodauros. Se trata de una célula especial de alta energía con una base especial. Es muy simple, como una pelota de fútbol de arcilla, sin paredes celulares, núcleos celulares, ni otras estructuras complejas, es simplemente una estructura delicada y precisa de una pelota de fútbol, y tiene infinitas posibilidades. Esta no fue la excepción. Después de todo, la idea original era que uno era todos, y todos era uno. Las células de toda esta raza eran originalmente la raza de científicos locos conocidos como los protos. Creían que la estructura última de la programación genética era, en teoría, la forma básica de programación de la vida más perfecta. XT. ¿Y por qué había infinitas posibilidades? Precisamente porque su estructura era extremadamente simple, formaba una sola, dotada de todas las posibilidades y poseía un futuro infinito. El poder del que hablaban no se basaba en el nivel actual de tecnología de los izudaardianos. Creían que en las distantes decenas de miles de años, cuando su propia civilización tecnológica se hubiera desarrollado a un nivel incomparablemente profundo, esta estructura de raza entera todavía tendría infinitas posibilidades. Cuanto más sencillo era, más posibilidades había. Estaba en línea con algún tipo de lógica tácita. ¿Digital está relacionado con las células de toda la raza? Shuzi reaccionó. Sí, lo soy. Caroline sonrió y dijo. Como sabes, las células de toda la raza ya no tienen una estructura en espiral de programación genética. Shuzi entendió esto. Hoy en día, la mayoría de los seres vivos tenían una posición en el ADN que almacenaba la información del código de vida. Sin embargo, las células de todo el clan se habían simplificado hasta el punto de que no había genes hereditarios, por lo que Shuzi no tenía idea de cómo continuar con la línea familiar. Caroline explicó. ¿Cuál es el papel fundamental del banco genético de una vida? Una vez llevamos a cabo el programa de ingeniería genética para la gente de Isodar. Los sabios de toda la civilización trabajaron juntos para analizar la estructura en espiral de decenas de miles de millones de secuencias genéticas y descubrieron la función de la biblioteca de estructuras genéticas. La razón principal era que la estructura fisiológica de una vida era demasiado complicada. Para poder diferenciarse en células óseas, células ciliadas, células sanguíneas y todo tipo de otras estructuras complejas, la cantidad de datos almacenados en su interior sería, naturalmente, enorme. Por ejemplo, si una persona resultara herida, en esa zona solo quedarían huesos. En las células óseas tendrían que volver a crecer células sanguíneas y tejidos de la piel completamente diferentes. ¿Cómo sucedería eso? Era necesario que las células óseas almacenaran los genes de las células carnales para poder generar células carnales diferentes a la propia estructura y reparar el cuerpo. Por lo tanto, casi todas las células tenían un banco de genes que reproducía otras células como el cabello, los huesos y la sangre. Mientras hubiera una célula, teóricamente podría reconstruir a una persona, razón por la cual había una base de datos tan complicada. ¿Y cuáles eran las células de todo el clan? No hubo diferenciación de otras células, solo el tipo más puro de células de arcilla. Por eso no hay necesidad de una base de datos genética tan compleja, y por eso no hay necesidad de temer ser infectado por el virus gran unificado sin una biblioteca genética. Esta es la inmunidad viral más fuerte que los izodaianos hemos inventado. Shuzi se quedó sin palabras. Él reaccionó de inmediato. ¿Han estado pensando en el virus de la gran unificación todo este tiempo? No puedes olvidarte de este mortal virus zombie que destruyó tu civilización. El virus de la gran unidad se dirige a los genes de esta vida para llevar a cabo algún tipo de antídoto, y la infección se dirige a los genes. Ahora incluso han encontrado una cura directa. No tengo ADN genético, soy uno. A ver cómo puedes contagiarme. Era demasiado despiadado. Fue solo en este momento que Shuzi entendió la raza entera de la estructura de vida de los Izodailes. Fue producto de tecnología masiva y un fuerte sentimiento de resentimiento. En aquel entonces, cuando el virus del dios Pilar no podía infectar todo el planeta, sabía que era el enemigo del virus. La razón por la que pudo infectar al número 18 fue porque no era un cyborg de sangre pura con células de ADN. De otras criaturas. Shuzi lo pensó y dijo, toda la raza tiene infinitas posibilidades. Es posible que el futuro sea realmente la estructura de vida del único dios verdadero que creó el mundo. Después de todo, ¿qué decían los antiguos chinos? El caos era uno y uno dio origen a todas las cosas.
Células de vida de arcilla pura. Parecía simple, pero el contenido técnico requerido para lograr este paso era demasiado grande. En este momento, toda la raza podría crear todo tipo de cosas. Las células de arcilla podían crear todo tipo de vida, aunque esencialmente eran criaturas de arcilla con apariencia. En cuanto al cabello negro, era solo un hilo de arcilla con color carnoso. Shuzi suspiró con emoción. Entonces, ¿esta vida digital ahora está relacionada con las células de toda la raza? ¿Hay alguna conexión? Con expresión tranquila, Caroline extendió levemente la mano y una pantalla translúcida apareció frente a ella. En esta pantalla se muestran los 200 años de evolución de la civilización de este malvado planeta. ¡Wala! En la imagen, un planeta se eleva hacia el cielo. Fue el momento de la primera ascensión. Anuncios de Put Future. Era un planeta de tamaño mediano. El planeta de cerámica blanco como la nieve era tan hermoso como una obra de arte. Tenía una superficie total de 100 acres y la estructura interna del planeta estaba compuesta por meridianos precisos de energía verdadera. Su función también era muy sencilla, estaba suspendido en el aire, emitiendo ondas gravitacionales, y absorbiendo a los seres vivos del planeta. ¡Walala! Pronto, un dios de porcelana blanca parado en el cielo estrellado extendió suavemente su mano y una gran cantidad de tierra y glaciares cubrieron el planeta de porcelana blanca. Arrojó algo de vida y plantas que habían sido preparadas hacía mucho tiempo y que eran adecuadas para la gravedad y el entorno ecológico del planeta, y comenzó la reproducción inicial. El protagonista de este planeta tenía una estructura simple similar a la de un paramecium. Tenía la mitad de la altura de un humano, estaba arrugado y no parecía tener mucha inteligencia. Cuando llegó a la edad adulta, solo tenía la inteligencia de un niño de 7 u 8 años. Los árboles eran todo tipo de arbustos bajos y había más de 10 tipos. Como plantas de vacío, sin la protección de la atmósfera en el frío y solitario universo del vacío, ya habían evolucionado hasta el punto en que podían absorber hielo del planeta para reponer agua. Además del paramecium, también había algunos animales de estructura simple que pertenecían completamente a las bestias salvajes, como los escarabajos y los animales pequeños. Eran el nivel más bajo de vida de bestias salvajes. En ese momento se completó la etapa inicial de vida inteligente del planeta. Caroline dijo: no tengo demasiadas esperanzas para este planeta. Aunque ya se ha desarrollado vida inteligente, su inteligencia en realidad no es alta. Tienen solo 6 o 7 años como niños normales. Creo que incluso después de 1000 años, sigue siendo simplemente un planeta de civilización primitiva. Como mucho, solo pueden construir casas y empuñar garrotes de madera para resistir la invasión de otras razas alienígenas. De hecho, su coeficiente intelectual es demasiado bajo. Respondió Shuzi. Esto era muy normal. Durante la deducción inicial, la mayor parte de la potencia informática se asignó a toda la carrera. Las otras especies eran salvajes. Aunque la mayoría de ellos tenían diferentes niveles de vida inteligente, el número de especies con inteligencia media y alta todavía era muy pequeño. La mayoría de ellos eran formas de vida de baja inteligencia. Fueron colocados en planetas para compensar los números y convertirse en los protagonistas de la época, pero no tenían muchas esperanzas. Después de todo, en todo el universo, los planetas con el nivel más bajo de vida naturalmente tenían la mayor cantidad. Y los que pusieron la sangre del corazón fueron los personajes principales de las dos épocas, Stone Star y Kibertan. ¿Qué pasó después de eso?, preguntó Shuzi. Bajó la cabeza y miró el planeta primitivo de Paramecium. Era un bosque muy primitivo y salvaje, y no tenía nada de extraño. Sin embargo, en términos generales, definitivamente no habrá evolución de especies en este planeta dentro de 200 años. Estos Paramecium definitivamente seguían siendo Paramecium, la forma de vida más baja. No fue el flujo del tiempo de la era de la creación. ¿Podría ser que especies de bajo nivel como ellas evolucionaran activamente? La autoevolución era una capacidad que solo tenían las especies muy inteligentes. Cuando se embarcaran en el camino de la cultivación, tomarían la iniciativa para mejorar su nivel de vida. Después de eso, sucedió algo especial. También está más allá de mi capacidad de cálculo. Como era de esperar, los milagros de la naturaleza no se pueden adivinar mediante cálculos. Tienen infinitas posibilidades. Una expresión extraña apareció en el rostro de Caroline mientras una vez más controlaba la pantalla semitransparente para jugar. Esta es la historia de su desarrollo durante los próximos 200 años. Echa un vistazo por ti mismo. Shuzi giró la cabeza para mirar. En la gran pantalla se registró claramente el desarrollo de todo el planeta. Era como una película de avance rápido.
Con el paso del tiempo, Paramecium y diversas plantas formaron el ecosistema de este mundo. Estos insectos tenían una vida corta de solo 5 a 6 años, pero su velocidad de reproducción era comparable a la de las hormigas. Habían pasado 40 años en más de 10 generaciones, pero solo fueron suficientes para que se produjera una ligera diferenciación poblacional. El Paramecium había evolucionado del verde esmeralda puro al verde esmeralda y oscuro. El tiempo para una evolución normal es demasiado corto. Después de más de 100 años, la división de la población y la adaptación al medio ambiente solo conducirán, como mucho, a un cambio de piel. Cuando Shuzi vio esto, sintió que los días transcurrían así. Pero Shuzi de repente vio el nodo del destino. Podía ver claramente un insecto con hojas de hierba empujando el suelo espeso y entrando en el núcleo, tocando directamente el cuerpo principal de todo el planeta celular del clan. Después, cuando el Paramecium llegaba a su período de reproducción, no podía encontrar pareja y se tumbaba en el suelo, de cara a todo el planeta en su primavera. Cuando Shuzi vio esta escena, sintió que era bastante normal y no tenía ninguna emoción especial. Era como si hubiera visto dos cachorros indescriptibles en el camino. Después de todo, había visto muchas criaturas así en la naturaleza. Muchos animales eran así. Fue una reacción de vida muy normal. Por ejemplo, los caniches que habían entrado en un período determinado también podían mirar al aire. ¿Has visto el mundo animal? Incluso los delfines buscarían todo tipo de kayaks u otras embarcaciones pequeñas durante este período. Sin embargo, el siguiente segundo se estrelló en el acto. Esto se debió a que vio muchos gusanos Paramecium que no podían encontrar pareja por razones de supervivencia. Comenzaron a enfrentar así a todo el planeta. Lo que Shuzi vio a continuación fue que este extraño comportamiento se había convertido en un hábito de esta raza durante más de 10 años, hasta que un día, todo el planeta de repente quedó embarazada. Un planeta. En realidad estaba embarazada. Dio a luz a un paramecio de porcelana quejumbrosa. Ulú, ulú. El bajo y miserable padre del insecto de hojas de hierba gritó. Las feromonas del insecto enviaron una señal y él lloró de alegría. Estaba demasiado débil para encontrar pareja y no podía tener descendencia. Este fue un regalo de la tierra. Creía firmemente que este niño era extraordinario, que era descendiente de todo el planeta y de él, una vida grande y sagrada. Salió del metro y sostuvo al bebé en alto. Cuervo. Lu. Wala. Un rayo de luz dorada brillaba, como si hubiera grabado para siempre el origen de los mitos antiguos en la historia. Cuando Shuzi vio esta sección de la historia de la evolución biológica del planeta, su mente fue como un trueno y sintió como si todo su ser se estuviera partiendo en pedazos. Anuncios de Put Future. Sí, un corto periodo de tiempo no es suficiente para que una criatura evolucione mucho, pero la pelea entre criaturas también es una forma de hacer evolucionar una nueva especie. La expresión de Caroline también era grave mientras miraba el pequeño insecto de cerámica con hojas de hierba. Ella dijo con calma. Esta raza no sabe que Suera ha comenzado una nueva era. Y los murales de historia no recordarán la gloria de esta época. Incluso tengo que admitir que esto es un milagro de la vida. Es muy difícil de replicar porque hay un aislamiento de vida entre especies, después de eso, lo he intentado muchas veces, pero nunca lo he logrado. También experimenté con especies de otros planetas, pero descubrí que no puedo tener descendencia con toda mi raza. Este caso parece ser el único. Al final, solo pude atribuirlo al hecho de que los genes de estos gusanos Paramecium eran muy especiales. Produjeron algún tipo de extraña reacción química con todo el clan y se fusionaron con ellos. De hecho, pudieron producir descendencia normal que podría sobrevivir con todo el clan, además, la probabilidad de éxito es inimaginablemente baja. Lo intenté de nuevo, pero nunca lo logré. El milagro de la vida. Shuzi también suspiró de emoción. La diferencia genética entre las dos especies no era absoluta. Los tigres y los leones tenían muy pocas posibilidades de dar a luz a bestias Liger, pero la mayoría de ellos eran niños deformes. Es asombroso. Había dominado la capacidad de evolucionar, pero no podía comprender en absoluto los secretos de la evolución. La evolución de la vida siempre estuvo llena de increíbles milagros y futuro. Quizás en el futuro alcanzaría el nivel 10 u 11. Solo convirtiéndose en un verdadero dios de la creación se podrá comprender la esencia de la vida. Auge. Shuzi pudo ver claramente que con el nacimiento del primer Paramecium cerámico especial, obtuvo una gran ventaja debido a su enorme peso y comenzó a reproducirse continuamente.
Continuó teniendo intimidad con la tierra y usó un extraño tótem de fuego para realizar un sacrificio, haciendo que el proceso fuera extremadamente grandioso. Nació la era de ofrecer sacrificios a los clanes. A medida que pasaban de generación en generación, sus genes estaban cerca de los genes de las células de toda la raza. Su fuerza aumentó, su peso aumentó más de 70 veces y su estructura se volvió extremadamente simple. Sus células se convirtieron en simples bolas de cuero. Como las células de toda la raza, gradualmente perdieron su propia estructura de secuencia genética. ¿Qué pasaría cuando una especie perdiera su propia estructura genética? Shuzi lo vio. Estos gusanos cerámicos con hojas de pasto habían perdido sus tentáculos, piel y estructura celular originales. Gradualmente se convirtieron en un charco de barro y cada uno de los miembros de su clan no tenía la misma apariencia y estructura. Su apariencia era todo tipo de barro. Era como si un niño pequeño hubiera usado casualmente barro para crear un grupo de criaturas extrañas, y no había similitudes entre toda la raza. Wulu. Ellos rugieron. Estas criaturas primitivas pensaron que la Madre Tierra los había castigado. Aunque los hizo más fuertes, perdieron el sentido de sí mismos y se deformaron. Comenzaron a realizar todo tipo de extraños rituales tribales con frenesí. Sin genes de Adn, esta especie ha perdido su forma de vida inherente. La expresión de Shuzi se volvió extraña. Hay todo tipo de descendientes, pero nadie tiene todo tipo de miradas. Entonces, sucedió algo aún más extraño. La enfermedad del dios del pecado de la tierra todavía estaba en Manyan, y la estructura de sus células redondas se había simplificado cada vez más. Las células se iban reduciendo a un ritmo vertiginoso, y el tamaño de las células también se iba expandiendo al mismo tiempo, hasta el punto de que eran casi visibles a simple vista. También se estaba deformando cada vez más. Como trozos de monstruos de arcilla hechos al azar, sus cadenas genéticas quedaron completamente destrozadas. Cuando Shuzi vio esto, se sorprendió. ¿Volverá a sus raíces? Una criatura que ha perdido la estabilidad de su cadena genética degenerará de un organismo multicelular a un organismo unicelular. Pero las preocupaciones de Shuzi eran innecesarias. Continuaron degenerando, convirtiéndose en una criatura formada por cientos de miles de células, y luego quedaron completamente reparadas. Solo unos pocos cientos de miles de células. Cuando Shuzi vio esta escena, sintió que era extremadamente impactante. Aquellos que no lo vieron no podrían entender este sentimiento visual. Si le dijeras a una persona común y corriente que una criatura grande con solo unos pocos cientos de miles de células da demasiado miedo, le resultaría difícil entenderlo. Solo responderían con un no porque no podían imaginárselo. No entendía el concepto de 100.000 células. Luego, le dijiste que las células de una persona y Zodar normal eran alrededor de 100 billones de células. Había una comparación, y 100.000 era solo una fracción de fracción, pero aún era inimaginable. Pero cuando lo vio por sí mismo, se sorprendió. Era como si se pudiera ver claramente un montón de criaturas pixeladas, animales de píxeles y partículas de píxeles grandes. A Shuzi se le puso la piel de gallina. ¿Qué clase de criatura de aspecto extraño era esta? Caroline también guardó silencio por un momento, antes de decir con un sinfín de emociones. ¿Entiendes ahora lo extraño que es? Justo cuando pensaba que era lo suficientemente poderoso, el milagro de la vida traído por la naturaleza me hizo darme cuenta de lo insignificante y ridículo que era como individuo en el vasto universo. Miró al animal de pocos píxeles. En cierto sentido, la vida no es más que una composición de partículas. Según la resolución de imagen de nuestro pueblo izodal moderno, la resolución de nuestros seres humanos es una resolución animal de alta definición calculada por billones de píxeles, y nuestro mosaico solo se puede ver bajo un microscopio, pero ahora. Se quedó mirando la vida de píxeles frente a ella. Y este monstruo frente a nosotros parece estar en 1080p ante nuestros ojos, desde una dimensión superior, es como mirar una criatura bidimensional. Además del hecho de que la vida era un círculo, también afirmó otro hecho. La esencia del mundo era originalmente un píxel formado por partículas. La evolución de la vida está siempre llena de misterio y desconocimiento. Caroline continuó transmitiendo imágenes de esta misteriosa criatura a todo el planeta. Claramente, este no fue el final de su degeneración. Estas criaturas de píxeles pronto comenzaron a pelear entre ellas. Al mismo tiempo, con varias generaciones de evolución, rápidamente se deshicieron de las células esféricas. Como las células esféricas eran demasiado blandas y no tenían una gran capacidad de construcción, rápidamente fueron abandonadas por sí mismas.
En apenas 50 años, desde células primitivas de forma esférica hasta células de gran tamaño, comenzaron a formarse cuadrados y octágonos. Gracias a la estructura del bloque de células, que era tan dura como las células óseas, finalmente pudieron mantenerse en pie. Ya no era un montón de barro. A los ojos de Shuzi, era como si el mundo hubiera cambiado. Vio animales pixelados peleando entre sí, e incluso árboles estaban formados por bloques de píxeles. Mirando el planeta Pixel. Era como si hubiera visto Minecraft, un grupo de animales cuadrados que inician una heroica guerra en el bosque. 610 La guerra de los píxeles. Auge. Dos grupos de animales píxeles luchaban entre sí en la jungla primitiva. Un grupo estaba formado por bloques de píxeles de octaedro, mientras que el otro grupo estaba formado por cubos. La primera guerra de píxeles. Cubo vs octaedro. La batalla entre las dos criaturas con forma de cubo de píxeles se detuvo debido a la gran derrota de la criatura con forma de cubo. Los animales hechos de células cuadradas eran más compactos, pero esto también los hacía demasiado rígidos. Eran mucho menos ágiles que los movimientos de las estructuras celulares con forma de octágono. La criatura con forma de cubo se retiró derrotada. Esta es una criatura de píxeles tosca formada por células grandes, esta es una civilización verdaderamente extraña. Es diferente al pasado. Después de todo, todas son civilizaciones de carne y hueso y formas de vida humanoides. Son demasiado uniformes. Este tipo de estructura es muy especial. Las criaturas sin ADN podrían convertirse en civilizaciones diferentes. Shuzi suspiró de emoción al ver esto. Continuó leyendo. Pasaron los años y sucedieron cosas aún más aterradoras. La historia evolutiva de todo el planeta fue simplemente magnífica. Medio año después, los animales de píxeles cuadrados fueron derrotados por los animales de píxeles octágonos. Solo podrían abandonar el núcleo de la madre tierra y perder la capacidad de reproducirse. Desesperados por la supervivencia de su raza, solo podían intentar atacar otras plantas y otros escarabajos. Cuervo. Lu. La tribu cuadrada vitoreó. XT. Bajo la brillante luz del sol, nació la descendencia de un animal píxel y una planta de vacío. Era una semilla de píxel y toda la tribu fue plantada en el suelo como un fruto sagrado. Habían pasado 3 años. Creció un árbol de píxeles. El tronco de este árbol no tenía la forma circular tradicional. Tenía forma cuadrada y estaba arraigada en el suelo. Estaba oscuro y brillante. Incluso las hojas eran cuadrados verdes regulares, formados por cuadrados verdes más pequeños. A través de las hojas especiales, el sol aún podía brillar en puntos moteados, haciéndolo hermoso. Al mismo tiempo, estos árboles de píxeles habían absorbido el talento de las células de arcilla radiante de toda la tribu. Estaban aún más adaptados a vivir en el vacío y cada vez tenían más hojas. Un anciano de la tribu de los píxeles estaba muy emocionado. En ese momento, la tribu había aprendido a registrar su propia civilización. Cogió una losa de piedra y talló en silencio la gloria de este momento. Cuervo. Lu. Bajo la fina luz del sol, innumerables animales salvajes primitivos rodearon la planta de píxeles y vitorearon. Los seres vivos de las generaciones posteriores hojearon esta pizarra polvorienta y vieron grabados en ella los mitos y la historia tribales más antiguos. Registraron esta escena como la eternidad de este planeta. La expresión de Shuzi cambió ligeramente y dijo en un tono extraño. Incluso pueden producir descendencia de los árboles. Sonriendo, Caroline respondió. Por eso dije que es extraña, una raza muy extraña. Sin embargo, esto es natural e incluso inevitable. Ella explicó. ¿Cuál es su característica más destacada? Como ser vivo de carne y hueso, sin el fundamento más fundamental de la vida. La cadena genética del ADN, el resultado fue que estaban compuestos de bloques simples. Parecían de bajo nivel y toscos, convirtiéndose en las criaturas más primitivas cercanas a los organismos unicelulares, pero en realidad, es porque no hay secuencias genéticas ni aislamiento genético. Shuzi guardó silencio. Anuncios de Put Future. Aislamiento genético, también conocido como aislamiento reproductivo. En el mundo natural, cualquiera que hubiera estudiado biología en la escuela secundaria sabría que cualquier forma de vida estaría aislada en este aspecto, esto se debía a la diferencia en las hebras genéticas del ADN. Pero ¿y si perdieran su secuencia genética? Esta especie especial podría combinarse con cualquier forma de vida para producir una forma de vida más singular. ¿Es otro tipo de infección? Shuzi miró la planta de vacío originalmente pequeña. Sus características originales eran las mismas y su apariencia era similar, pero había cambiado a un estilo de píxel.
Esta era una estructura celular que era diferente a la de toda la raza. Aunque no tenía ADN, todavía tenía material de células de carne y sangre. También podría permitir que la especie original conserve sus características originales en la mayor medida posible. No creo que sea una infección o asimilación. Definitivamente es diferente del virus del dios Pilar. No es malo y no tiene la capacidad de destruir desastres naturales. Caroline sonrió y dijo: los he observado atentamente. No son especies de vida extintas. Son simplemente descendientes de otras criaturas y se han convertido en un nuevo tipo de estructura celular. Shuzi asintió. En teoría, sí. Pero este planeta ha sido ocupado por ellos. Incluso si no destruyen las plantas ecológicas originales, el espacio se comprimirá y pronto se extinguirán. La era venidera era obvia. La tribu de los píxeles comenzó a combinarse con otras criaturas como escarabajos, árboles y animales, dando origen a todo tipo de personas nuevas y ampliando su población en preparación para la guerra. Por otro lado, la tribu de píxeles del octaedro no se quedó atrás. Comenzaron a intentar asimilar animales y plantas, pero descubrieron que la estructura de su cuerpo cristalino de octaedro no era adecuada para la asimilación. Como resultado, comenzaron a retirarse durante la guerra debido a la falta de población. Esta vez, fue el turno de la tribu del octaedro de ser derrotada. Habían pasado 10 años. El mundo entero, el planeta de píxeles frente a él, incluso los árboles, eran píxeles cuadrados. Se pudo ver que su expansión fue aterradora. En cuanto a la tribu de píxeles del octaedro, estaban siendo reprimidas locamente y estaban al borde de la extinción. Al final, encontraron su propia salida y descubrieron que podían asimilar muchas cosas muertas. Por ejemplo, varios minerales y cristales. Como resultado, comenzaron a convertirse en hermosos y extremadamente duros animales de píxeles cristalinos que rápidamente lanzaron un contraataque. Shuzi se quedó sin palabras. Una cosa era tener hijos con seres vivos, pero este lado era aún más cruel. Incluso podrían dar a luz cosas muertas y piedras. Esto no se trata de dar a luz. Algunos de los miembros de nuestro clan están devorando activamente algunas de las estructuras metálicas, haciendo que sus estructuras se acerquen más a la dureza de las piedras preciosas. La expresión de Caroline permaneció tranquila cuando dijo: no olvides que originalmente era una forma de vida celular de arcilla y cerámica. Con respecto a los cristales, son del mismo tipo y tienen una gran compatibilidad. Es bueno que no sea un nacimiento. La expresión de Shuzi volvió a la normalidad. Todavía era aceptable para él comer piedras y metales para aumentar la dureza de la estructura. Pronto comenzó la tercera guerra de píxeles en el planeta. Esta vez, ambas partes habían logrado avances. Era la tribu del cubo de carne versus la tribu del octaedro de mineral. La guerra duró más de 20 años y ambos bandos ganaron y perdieron. Al mismo tiempo, no había animales vivos reales en el mundo y todos se habían convertido en estructuras de células de píxeles. Sus apariciones también se habían vuelto regulares. Ya no eran las células redondas y viscosas que solo podían yacer en el suelo como barro. En cambio, las celdas cúbicas ahora tenían incrustaciones, podían mantenerse en pie y su apariencia se había vuelto más regular. Como era una criatura de mosaico formada por innumerables celdas cuadradas, era incluso un poco caricaturesco. Anuncios de Put Future. Además, a medida que aumentó la estructura de la era, sus cuerpos ya no eran como Paramecium y ya no caminaban sobre 4 extremidades como bestias. Algunos de ellos incluso se separaron gradualmente de sus 4 extremidades y se convirtieron en miembros de tribus de píxeles que caminaban erguidos. Sin la forma fija de herencia genética, aún podrían cambiar por sí solos. Shuzi se quedó sin palabras. ¿Este uno era todos? ¿Fue este el que dio origen a todos los seres vivos? ¿Era este el que tenía infinitas posibilidades? Shuzi miró el planeta y comprendió profundamente los términos vida de todas las cosas y madre de todas las cosas. Esta es su situación actual. La expresión de Caroline era grave cuando dijo: esto es extremadamente extraño. No puedo adivinar qué tipo de cambios ocurrirán en el futuro. La expresión de Shuzi también se volvió extraña. ¿Te imaginas los juegos de píxeles de los años 1980 y 1990? Era una criatura hecha de un montón de gráficos toscos, formaron un planeta. Es muy interesante. Así es. Después de combinarse con las células de toda la raza, en realidad se ha convertido en un planeta con una criatura de cadena genética sin ADN sin precedentes. ¡Wala!
Mientras los dos charlaban y reían, dejaron la historia del desarrollo del planeta que habían estado observando durante 200 años y descendieron lentamente sobre el planeta. Los árboles no tenían forma de pilar, sino que eran árboles altos y cuadrados. Los animales también estaban formados por varios cubos, pero sus colores no eran singulares. En cambio, tenían ojos y boca. Esto mostró cuán aterradoras eran las células de toda la raza. Una sola célula podría reemplazar a todas las células diferenciadas. Las dos delicadas figuras de porcelana caminaron sobre este planeta digital. Su exquisitez era como dos tipos de vida diferentes. Dos dioses exquisitos y elegantes en alta definición se encontraban en el mundo de la calidad del mosaico en bruto. En este momento, ya no son el paramecium original. Se les considera un nuevo tipo de vida y su inteligencia también se está desarrollando a un ritmo vertiginoso. Especialmente su peso. Es muy pesado. Aunque no nos importa, debemos tener cuidado. Caroline sonrió y dijo. Las dos tribus todavía están peleando, especialmente la tribu de los píxeles cuadrados. Son adictos a buscar nuevas especies y expandir su población. Si nos ven, probablemente querrán matarnos y convertir a nuestros descendientes en píxeles también. Shuzi se quedó sin palabras. Era tan despiadado que incluso quería matar a una nueva criatura. ¿Ampliar una rama de carreras? Shuzi guardó silencio por un momento, luego de repente abrió la boca y miró los árboles cuadrados a su alrededor. No tenía prisa por estudiar ecología. En cambio, dijo, esta tribu está llena de salvajes, violencia y matanzas. Son como fieras que solo saben reproducirse y luchar. No tienen civilización. También deberíamos crear algunos desastres para oprimirlos y alentarlos a desarrollarse. Caroline respondió. Eso es exactamente lo que estoy pensando. En este momento, las dos grandes tribus se están acercando y están en paz. Esto se debe a que ya no tienen conflictos. La tribu del octaedro todavía adora a la madre tierra y se reproduce, en cuanto a la tribu de forma cuadrada, pueden reproducirse como criaturas normales. Uno vive en el centro, mientras que el otro vive en la superficie. Caroline asintió con la cabeza. También estaba muy interesada en el desarrollo de esta civilización. Una forma de vida con carne y sangre cruda sin un anda era una forma de vida completamente diferente. Dijo con pesar. Es solo que el virus de la gran unificación es un virus de evolución genética. No es efectivo para ellos. De lo contrario, podríamos haberlo utilizado nuevamente. Shuzi no se sorprendió. ¿No dijiste que querías invitar a los Asura Dao de otro mundo para una negociación amistosa y un intercambio de civilizaciones? Caroline asintió con la cabeza. La comunicación y discusión del Dao entre los dos mundos eran parte del mismo sistema. En su opinión, era necesario. Después de todo, ambos mundos estaban gobernados por dioses antiguos. Era natural para ellos tener intercambios amistosos y mejoras mutuas. Entonces, las dos cosas que tenemos frente a nosotros, simplemente combínalas en una. Shuzi sonrió y dijo. Si permitimos que estos daoístas Asura sobrevivan en este mundo y se comuniquen entre sí, definitivamente estallará la guerra entre los dos bandos. Carolina estaba sorprendida. Ella frunció el ceño y rápidamente dijo. Después de todo. Él es invitado. Deberíamos tratarlo de manera amigable y ser educados. Debes saber que estas tribus de píxeles cuadrados son muy bárbaras, primitivas y violentas. Cuando vean diferentes criaturas, las vincularán a la tribu e intentarán dar a luz a nuevas vidas. Shuzi negó con la cabeza, su expresión era extremadamente tranquila. Está bien. Ya están acostumbrados a esto. 611 capítulo 621, visita en curso, 2 en 1. Caroline todavía no podía reaccionar. A sus ojos, eran dos cosas diferentes. Para invitar al Asura Dao del mundo de los 6 caminos de la reencarnación como invitado, el intercambio de civilizaciones entre los dos mundos se llevaría a cabo naturalmente en la estrella de piedra más próspera y Kibertan, el planeta de ciencia ficción. Esta era la única manera de mostrar la mayor fuerza y respeto de su lado. XT. Por otro lado, el planeta de píxeles digitales frente a ellos todavía se encontraba en la era de la civilización indígena a pesar de que habían pasado 200 años. Era muy tosco, y esa no era la forma de tratar a los invitados. Además, con el salvajismo de los nativos, definitivamente capturarían el Asura Dao. Las consecuencias serían inimaginables. Después de todo, siguen siendo invitados. Si les permitiéramos ayudar a nuestro mundo a desarrollar su civilización y trabajar para nosotros, ¿no sería eso?, dijo Caroline después de pensar por un momento. Shuzi se rió. Muchos dioses eran así.
Con el paso de los años, el concepto de vida y muerte también se había diluido. No prestarían atención a la gran cantidad de criaturas vivientes, pero aún así prestarían atención a la existencia del mismo nivel, al igual que la gente respeta a los demás. ¿Respetarían los humanos a los insectos y microorganismos distintos de los de su propia especie? Una persona normal no se fijaría en cuántas hormigas o bacterias han muerto en un hormiguero. Eran dos dimensiones diferentes de la vida, no existían los derechos humanos. Ella respetaba el otro mundo gobernado por ella, un dios súper antiguo. No te preocupes. La expresión de Shuzi se calmó y explicó. Los guerreros Asura son una raza muy apasionada, llena de espíritu de lucha y a la que le gusta desafiar las dificultades. Caroline no pudo evitar sentir un poco de sospecha. ¿Existe realmente una raza tan recta? Lo descubrirás después de un tiempo. Shuzi suspiró con emoción y dijo con una sonrisa. Están dispuestos a resolver los problemas de cualquiera. No importa lo doloroso que sea, trabajarán duro sin quejarse y nunca se rendirán. Siempre y cuando se les den algunas recompensas insignificantes como recompensa, de hecho, hay muchas ocasiones en las que no hay necesidad de pagar. ¿No necesitas ninguna recompensa? Caroline estaba desconcertada. ¿Cómo podría existir una criatura así en este mundo? Shuzi continuó. Son muy despreocupados y, en el proceso de ayudarte, tomarán la iniciativa de cobrar la recompensa a ellos mismos. Le arrancarán las plumas al ganso cuando éste se haya ido, y no crecerá ni una sola brizna de hierba. Incluso hay que tener cuidado con sus saqueos por todas partes para evitar pérdidas excesivas. Veo. En resumen, eres un ladrón muy apasionado, recto y tacaño al que le gusta desafiar las cosas difíciles. Caroline estaba sumida en sus pensamientos. Sintió que algo andaba mal en la situación y que era contradictoria. Shuzi escuchó su descripción de la situación general y también sintió que algo andaba mal. ¿No es esto Cheguraba? ¿El que no puede trabajar? Sin embargo, tal vez ella ya haya visto la naturaleza de esos tipos por accidente. De hecho, es una científica genial. Es realmente poderoso. Shuzi lo pensó en su corazón. Al final, sintió que en ese momento era una gran idea. Matar dos pájaros de un tiro también podría considerarse como la solución al gran problema de su corazón. Los dos brillaron y también quedaron cubiertos de mosaico. Se transformaron directamente en su propio tipo de criaturas y caminaron por esta tierra, observando a su tribu primitiva desde lejos. Después de unos días de observación. Aunque fueron brutales, su matanza no fue sangrienta, porque todas sus extremidades estaban marcadas. Este es un planeta que se rige por la armonía y la amistad. Shuzi suspiró con emoción. Caminó por la superficie y descubrió que la civilización de la tribu cuadrada ya se había convertido en un ecosistema regular. Era un ecosistema donde las flores, los árboles, los animales y las plantas eran asimilados y reproducidos por sí solos. La superficie era donde vivían. En cuanto a la tribu del octaedro, vivían recluidos bajo tierra. Siguieron el estilo más primitivo y se reprodujeron con la madre tierra para poder continuar su propia población. Al mismo tiempo, fueron asimilados cada vez más por el mineral, convirtiéndose en criaturas con píxeles de piedras preciosas cristalinas de octaedro. No se invadirían unos a otros. Ya habían ocupado sus propios territorios y habían entrado en la zona pacífica. Han pasado 213 años y se ha desarrollado hasta este punto, incluso Shuzi encontró increíble el entorno tribal ecológico único del planeta. Estos podrían ser los innumerables cielos y mundos que él quería. Cada mundo tenía todo tipo de formas y estructuras de vida misteriosas y desconocidas. Si fueran todos de carne y hueso, sería demasiado aburrido y monótono. Al pensar en esto, Shuzi le dijo a Caroline, deberían poder entrar pronto. ¿No dijiste que deberíamos desarrollar una civilización diversa? De hecho, las características de sus especies pueden evolucionar y tal vez esto nos traiga una sorpresa. Sorpresa, de hecho fue una sorpresa. Shuzi estaba en la sala de estar con la barbilla en la mano y una expresión seria en el rostro. Salió de su aturdimiento y miró afuera el brillante y hermoso sol de la mañana. Por la mañana, se levantó y fue a casa de Caroline para ver cómo estaba. Solo había pasado un tiempo y eran solo las 9:30. Quizás sea hora de que el segundo grupo de jugadores realice algunas actividades especiales en las mazmorras. Aquí está tu desayuno, la chica mayordomo de cerámica salió con los platos y le entregó la comida del día. Sí. Shuzi tomó su desayuno y, aprovechando el tiempo libre de la mañana, navegó tranquilamente por el foro. En los foros en línea. Poco después de las 9:30, una gran cantidad de nuevos jugadores comenzaron a iniciar sesión. Anuncios de Put Future.
Había 10.000 jugadores en este lote. Fueron arrojados en varios puntos del camino de los animales. Según su clasificación de combate, se dividieron en animales, insectos y plantas, y se transformaron en varios animales ecológicos. Pokémon, allá voy. Forma superevolucionada. Ya he descubierto mi propio camino evolutivo. El Garurú de acero. El pueblo de novatos es sin duda el camino de los animales. Cuando me haga rico en el futuro, entraré al inframundo y jugaré un juego de arcade, jugando con el cuerpo del emperador Yun. Le haré entender lo poderoso que soy. Sentir el miedo. Gran movimiento. Rodilla forzada golpeada por una flecha. Quiero entrar en el camino de la humanidad e ir a la antigua zona prohibida para encontrar al gran jefe. Quiero aprender de él y aprender a actuar con dureza. Los fuertes siempre actuarán con dureza. ¡Guau! Mi gran sable no puede soportar la sed. Shuzi estaba muy relajado en el campo, pero eran solo las 9:30 am y todo el foro ya estaba hirviendo de emoción. Se podría decir que estaba extremadamente drogado. Había estado esperando este día durante mucho tiempo. Casi todos los días había un gran desarrollo en la trama, lo cual era extremadamente emocionante. Especialmente ayer, cuando el emperador Yun y los demás fueron derrotados, la escena de la trama, la batalla de ingenio y coraje y la sabiduría que fue impactante. Y hoy fue el comienzo de una nueva era. Este nuevo grupo de jugadores había entrado al juego. Ayer, el emperador Yun y los demás, los restos de la antigua era, ya habían muerto. ¿Cómo no iban a emocionarse cuando el budismo florecía? Timbre. Timbre. De repente, apareció un anuncio ante los ojos de todos. Esta actualización activará el modo de grabación de pantalla. Puedes grabarlo y transmitirlo al público cuando el flujo de tiempo sea diferente y no puedas hacer una transmisión en vivo. Transmisión grabada. Todos rompieron a llorar en el acto. Finalmente salió. Por supuesto, le gustaba tomar capturas de pantalla, pero era demasiado engorroso seguir tomando capturas de pantalla de ciertas cosas y luego conectarlas en vídeos en movimiento. Ahora que esta función estaba disponible, fue simplemente un gran beneficio. Este grupo de trabajo incondicional se está volviendo cada vez más humano. Se puede grabar y transmitir, lo que también significa que hay más contenido. Es porque saben que nuestro grupo de jugadores definitivamente mejorará en el futuro y, a menudo, tomará los otros dos caminos. ¿Es por eso que están especialmente abiertos a Estados Unidos? Estoy tan alto. Hubo diferentes opiniones. En ese momento, todos sintieron que esta era la mejor época. Antes de esto, solo habían presenciado la vasta rueda de la historia en la transmisión en vivo de imágenes e imágenes, héroes escribiendo epopeyas, civilizaciones escribiendo canciones de alabanza. Y hoy, finalmente había llegado la historia legendaria que le pertenecía. Por otro lado, en el camino de los nacidos del cielo, Yuan Qinghua seguía siendo el cerdo reproductor del emperador celestial. Estaba a cargo de producir guerreros del camino del fantasma hambriento para reponer el poder de combate que el camino de los nacidos del cielo había perdido recientemente. Sin embargo, como su compañero, Bai Xiaojun, con la ayuda de Yuan Qinghua y sus hijos Calabash, aprovechó la extinción del reino del cielo de Nubes y se escapó. Soy libre. Este hombre árbol se paró en una montaña en el camino de los animales y rugió con lágrimas corriendo por su rostro. La escena todavía estaba fresca en su mente. Mamá, debes recordar volver. Los ojos de los 7 niños brillaban de lágrimas. Parecían esculturas de jade y eran muy lindas. Soy tu papá. Bai Xiaojun les tocó la cabeza. Pero al final se fue. Todavía podía recordar claramente al grupo de encantadores niños y la reticente despedida de la madre de los niños, Yuan Qinghua. No pudo evitar sentir una infinidad de emociones. Seré libre a partir de ahora. Agarró la sarira que había sacado del antiguo templo budista. Como heredero budista número 1, naturalmente tenía mucha confianza. Especialmente ahora que ya estaba en el 5.º paso. Aunque no era un emperador celestial, ya era muy poderoso entre los jugadores del mismo reino. La nueva beta abierta ha comenzado. Lo pensó y se escabulló por el camino de los animales. Planeaba reunirse con los jugadores para estudiar al Buda físico y derrotar a las otras ramas. Sin embargo, el siguiente segundo, desde las sombras del bosque llegó el sonido de pasos. La cabeza de un caballo salió lentamente de la oscuridad. El soberano de la reencarnación ha creado un nuevo escenario para reclutar a todos los Asura Dao del mundo. Me pregunto si estás interesado. Su voz era lúgubre y ronca, tan desagradable como el chirrido de un metal. Bai Xiaojun estaba un poco aturdido. Preguntó respetuosamente. ¿Puedo ir al inframundo? Su corazón ardía de pasión.
Misión oculta. Un rayo de luz al final del túnel. Anuncios de Putfuture. Pronto, se invitó aleatoriamente a muchos jugadores nuevos y antiguos. Una noticia en internet también quedó completamente conmocionada. Como era de esperar, se ha abierto la segunda pieza informativa. La era próspera del budismo y el taoísmo, el flujo agrícola del inframundo ha comenzado oficialmente. ¿No te lo dije? La historia principal del estilo de batalla es luchar contra el infierno, la historia principal del flujo agrícola es ayudar a la granja del inframundo. Soy un novato. Misión oculta. Lindo. Según los números, descubrieron que la mayoría de los jugadores que recibieron la misión oculta eran jugadores nuevos. Este grupo de pequeñas bellezas siguió presumiendo en internet y estaban muy felices. Pero fue inevitable. Ahora, solo quedaban un centenar de jugadores del antiguo lote. De los 10.000 nuevos jugadores, la mayoría eran jugadores nuevos. Jumping Cat comenzó a explicar. No estén todos ansiosos. Esta es solo una cuota preseleccionada. ¿Viste que solo vinieron a informarte que entrenes fuerte y esperes la evaluación? Escuché de Menpo que se publicaron los requisitos para la evaluación. Tengo que alcanzar el nivel 3 de cultivo en un mes y practicar tanto el budismo como el taoísmo. Solo entonces podré ser seleccionado. Solo se seleccionarán los 300 mejores. Escuché que esta vez el soberano de la reencarnación está a cargo del reclutamiento. Rueda. Devolver. La mansión. Junio. Todos se emocionaron de inmediato y sus corazones ardieron. ¿Quién fue el soberano de la reencarnación? El Dream Cruiser, el terminator de las posturas y los restos de la antigua era que habían visto con sus propios ojos ayer habían sido destruidos. ¿Quién podría resistirse a una fuerza tan aterradora? Era bueno tener un espía en el infierno. Podría revelarles información oculta en cualquier momento. Esta era la importancia de aumentar la preferencia del NPC. Mira al gato saltando. Creías que estaba trabajando gratis, pero la preferencia del NPC aumentó. Esta fue una misión en cadena. Con una exigencia de talento tan alta, debe ser una misión súper oculta. ¿Podría ser que estén seleccionando a sus asistentes de confianza? No puede ser acoger a un discípulo, ¿verdad? De repente, todos estaban emocionados y extremadamente emocionados. Por supuesto, también hubo algunos peces gordos que adivinaron directamente. Es muy probable que esté relacionado con el anterior soberano oficial del Samsara, que estaba haciendo algo. ¿No desapareció con la reencarnación? Este mundo no es una amenaza para él, por lo que podría estar planeando algo en los reinos exteriores. ¿El reino exterior, otro mundo? Sí. El escenario preparado puede ser un mundo de alta dimensión o un espacio-tiempo que no podemos ver en absoluto. Todos tenían la piel de gallina. Era realmente difícil ver a través del soberano oficial de Samsara porque era demasiado misterioso y poderoso. ¡Qué despiadado! ¿Eres solo un simple emperador celestial y ya estás ocupado con otros mundos? Este mundo de 6 caminos de reencarnación es un mundo roto, como el antiguo templo del infierno. Solo lo ha monopolizado en la era reciente. En una era más lejana, puede haber algunas oportunidades o secretos ocultos, por lo que estamos trabajando en ello. ¿Qué tan rápido fue el paso del tiempo en el interior? Shuzi desayunó y caminó tranquilamente hasta la 1 de la tarde. Las 300 mejores personas se habían reunido por la mañana. Eran especialmente trabajadores y sus aptitudes definitivamente no eran malas. Entonces, comencemos. Shuzi tomó elegantemente una servilleta, se secó la boca y dejó la fruta. En el inframundo, Menpo miró a los jugadores y les dijo la verdad. Esta vez, el soberano oficial y otro experto en el ámbito mundial conversarán y se visitarán. Serás parte del grupo visitante. ¿Otro mundo? ¿Una entrevista? ¿Intercambio? En ese momento, las expresiones de todos los jugadores cambiaron. El significado de esto era demasiado grande. Otro mundo o lo que sea, simplemente fue exagerado al extremo. Debe saberse que los otros mundos aún no habían tenido ningún intercambio de civilizaciones mundiales, habían pensado que no tendrían su turno en los 3 reinos, la tierra de lava o el antiguo planeta de madera. Pero quién sabía. En este momento, irían al extranjero como representantes de la civilización para una visita amistosa. Mierda. No escuché mal, ¿verdad? Este es el ritmo de hacer una fortuna. Incluso si muero, valdrá la pena. Quiero ver países extranjeros. Una niña bonita de una civilización alienígena. Innumerables personas estaban tan emocionadas que sus caras se pusieron rojas. Pronto, bajo el liderazgo de Mento, atravesaron otro mundo.
Un vasto planeta y universo aparecieron frente a ellos. ¿Planeta? ¿Mundo del universo? Mierda. Joder, joder. Estos 300 jugadores sintieron una oleada de emoción y no pudieron evitar tragar. Esta era una civilización universal. Todos quedaron estupefactos. En ese momento, una criatura de porcelana blanca vestida con la túnica de un ángel sacerdote y sosteniendo un cetro dijo elegantemente: todos, bienvenidos a nuestro mundo. Soy el primer sacerdote bajo todos los dioses.